Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la 11ª edición del Fórum Global Argentina. Ustedes saben, este evento virtual desde Buenos Aires para todo el mundo nació justamente para defender a la Argentina, a la verdadera Argentina, a la Argentina profunda, a la Argentina democrática y republicana. Y por eso en cada edición, y ya llevamos casi un año, si hablamos de una vez por mes, y justamente ediciones mensuales, claramente estamos hablando con la 11ª, quiere decir que casi ya estamos a la altura de un año que venimos realizando esta idea de proyección internacional que se retransmite precisamente por TV Radio Miami y con asociación estratégica con Radio Francia Internacional, también con Radio Vaticana, Radio de las Naciones Unidas y Radio Mercosur. Y ustedes saben, el holding asociativo justamente es TV Radio Miami y Radio Miami Internacional desde la ciudad, como su nombre lo indica, de Miami, Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un gusto poder presentar al mundo justamente a personas destacadas. Ellas son todas inteligentes, preparadas, de una vasta experiencia en la política, en todo lo que tenga que ver con lo empresario, lo industrial, todo lo que tenga que ver con lo productivo, lo que genera riqueza en este extraordinario país que lamentablemente desde hace mucho tiempo está inmerso en una decadencia que todavía no logra superar. Y por eso va a ser un gusto también presentar a los panelistas que hoy nos van a estar acompañando aquí, desde TV Radio Miami, para todos los continentes, para todo el planeta. Pero antes, déjenme que también le agradezca a la CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la primera entidad, la principal entidad justamente de la industria extractiva en la República Argentina. También para 1770argentina.com, que tanto defienden precisamente los valores de nuestros grandes próceres, los próceres no de barro, sino los verdaderos próceres a quienes justamente hay que defender y continuar con su ejemplo. De un Manuel Belgrano, por ejemplo. También el agradecimiento para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, desde aquí y para el mundo a escala internacional también para Radio Realpolitik y para expresonews.com, justamente todos los sponsors que apoyan el Fórum Global Argentina, este evento virtual, insisto, que dimos en llamar de esta manera, y que tiene también su propio portal. Pueden entrar ustedes en cualquier rincón del mundo a forumglobalargentina.org. Allí mismo van a estar precisamente el resumen de las palabras de nuestros panelistas de cada edición, y en este caso, claro está, de la 11ª edición. Realmente es un verdadero placer para mí presentar a uno de los políticos de mayor trayectoria hoy por hoy en la Argentina, que ya participó en otra edición del Fórum Global Argentina y hoy tenemos el gusto de volver a recibirlo realmente. Tiene mucha connotación de credibilidad en la gente, cosa que no pasa seguramente con la mayoría de los políticos argentinos. Algunos ni siquiera pueden pisar la calle sin su seguridad, sin estar dentro de un auto, con vidrios que no se vea de afuera para adentro, y ustedes saben, esto se repite a lo largo de muchos países, lamentablemente. Pero él sí, él es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, hoy Juntos, a lo mejor la nueva denominación que se va a utilizar a lo largo y ancho del país en las próximas elecciones legislativas. Él es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA, aquí en la República Argentina, y también, anteriormente, haciendo un poco de revisionismo, ha egresado del Colegio Nacional Buenos Aires. Forma parte del partido político, le cuento a los ciudadanos del mundo, PRO, que integra justamente todo lo que concierne a Juntos por el Cambio, hoy, reitero, denominado Juntos. Él nos va a hablar acerca de la gestión de la crisis sanitaria en la República Argentina. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Enríquez. Muchísimas gracias, Sergio, por la presentación, demasiado elogiosa, por cierto, no creo merecerla, pero en este lapso de 10 minutos quiero hablar sobre la gestión, pero también quiero hablar sobre las propuestas, porque no nos podemos quedar en la crítica plañidera, en el rezongo, exclusivamente, en estar permanentemente
incurriendo en los mismos errores que incurre el oficialismo, que es estar mirando en el espejo retrovisor de la historia, y así va a llegar un momento que nos vamos a convertir, como la mujer de Lot, en estatuas de sal. Eso que hace el gobierno actual es, la verdad, que echándole constantemente la culpa a la gestión anterior, no nos permite plantarnos en el presente y mirar el futuro. El manejo de la pandemia no dudo en calificarlo de una sola manera: desastroso. Desastroso porque siempre lo trato, porque justamente cuando vos hablabas del Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí me enseñaron hace muchísimos años allí el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se basa fundamentalmente en los datos y en evidencia. Las palabras, como decía mi padre, ríos de saliva, mares de tinta, no pueden borrar los hechos. Los hechos son sagrados y los hechos son indubitados. Por más que uno quiera consagrar verdades, está siempre el hecho, la cuestión fáctica para mostrarnos cuál es la realidad. Y obviamente si no conocemos el problema tampoco vamos a poder llegar a la solución. La evaluación de la gestión de la pandemia, ¿por qué digo que es desastrosa? Porque había los datos. Nos hablaron de entrada que había que optar entre la salud y la economía. Preferían tener menos muertos, pero me interesaban los puntos del Producto Bruto Interno que bajáramos. El tiempo demostró que estaban equivocados. Cuando allá hace un largo tiempo Fernández dijo que si tenía 40.000 muertos no iba a poder dormir, llegó a tener 104.000. Puede dormir perfectamente y tener visitas VIP en la residencia de Olivos. Los fallecidos por millones de habitantes superan 3 veces el promedio mundial. Cuando nos hablan que optaron por la salud, queda claro que no optaron por la salud. Se equivocaron desde el primer momento. El último embajador en China, el gobierno anterior, Diego Aguilar, les advirtió en el mes de enero, y es incontestable, que se venía porque él lo había visto en noviembre en China, concretamente en el mercado de Wuhan, donde se produjo la explosión del virus. Les había dicho que había un virus que era sumamente peligroso. Hicieron caso omiso. En el mes de febrero yo me encontré con Restaurant, Piegari, Puerto Madero. Doy datos contundentes, testigos. Ginés González García, Victoria Tolosa Paz, su marido, Pepe Albistur. No es conventillo esto, son datos reales. Y le dije, me acerqué a la mesa y lo felicité a Ginés, porque veía que estaba llevando tranquilidad ante un mundo que estaba en convulsión, que ya se hablaba de que podían faltar las camas en los hospitales, los respiradores artificiales, que se podían abrir tumbas en distintos lugares. Le dije, la verdad, Ginés, te felicito, más allá que seamos de veredas políticas distintas, te felicito, porque estás llevando tranquilidad a la gente. Me dijo, no pasa nada, esto en el mes de abril o mayo a más tardar, acá no va a llegar a la Argentina, porque China queda muy lejos. China queda muy lejos, tal cual. No va a llegar a la Argentina, y cuando llegue ya va a estar la vacuna, por mayo o junio va a estar la vacuna. Tonto de mí que creí en eso. Tonto de mí que no advertí que los primeros testeos se hacían con una hoja de A4 cuando llegaban a Ezeiza. Datos que ustedes pueden contrastar. No estoy diciendo mendacidades. Se llenaba una hoja 4 donde ponían la gente que decía, obviamente, la gente no conocía la gravedad del tema, y se había minimizado, ponía que no tenían fiebre, no tenían nada, así pasaba. No voy a continuar con el tema sanitario porque vendrían los vacunatorios VIP, los desaguisados que cometieron, que privilegiaron por razones geopolíticas determinadas vacunas en detrimento de otras. Nosotros no nos enamoramos ni estamos obsesionados con la Pfizer. Queríamos, como hicieron no los países europeos, sino los países de la región, queríamos que nos dieran, que contratáramos la mayor cantidad de vacunas. Eso no se ocurrió. Lamentablemente estamos padeciendo estas consecuencias y todos hemos tenido algún amigo, algún familiar, algún muerto. Se podía haber evitado si no hubiéramos tenido esas anteojeras ideológicas que nos impidieron avanzar en poder vacunar a la mayor cantidad de gente. Ni testeamos ni vacunamos. Caída del Producto Bruto Interno, 3 veces superior al promedio mundial. Confinamiento
única solución que hubo para esto, ideología del encierro. La Universidad de Oxford fue contundente. El confinamiento argentino fue el 50% más alto de todos los países del mundo. Esto que llevó 23.000 empresas que cerraron, 700.000 puestos de trabajo que se perdieron, 200.000 que fueron con personal registrado, 500.000 sin personal, personal que estaba en personal mano de obra que no está en negro. 20 multinacionales que han cerrado sus operaciones en la Argentina. En plena pandemia nos dedicamos a cerrar aeropuertos. Evidentemente, en el terreno económico también fracasamos. Y como yo esto lo puedo contar en primera persona porque me prometieron ATP, a la MIPYME mía, que es un estudio jurídico notarial, jamás llegaron. De nuestro bolsillo a la gente le tuvimos que pagar los sueldos, jamás llegaron. Y cuando en algún caso llegaron, porque es cierto, hubo 2 casos que llegaron, no los pudieron cobrar porque no tenían cuenta bancaria. Les exigieron abrir una cuenta bancaria, cuando lo hicieron lo cobraron tarde y ya con una moneda que había sufrido alguna depreciación. Por otra parte, y cuento en primera persona, formo parte de una sociedad donde teníamos 4 locales alquilados en el microcentro. De los 4 nos queda uno solo abierto, los otros 3 cerrados. Uno basta que recorra no solamente la ciudad de Buenos Aires, porque los porteños en eso somos muy, nos miramos bastante el ombligo, pero vayamos como fui yo al el centro de Rosario, el centro de Santa Fe, el centro de Córdoba, el centro de Mendoza, vayamos ahí y veamos la cantidad de avenidas que les comprime uno el alma con locales cerrados. Sé que en otras partes del mundo esto ocurrió, pero también sé que en otras partes del mundo no se dedicaban los gobiernos a aumentar, como hicieron acá, que sistemáticamente la solución que encontraron para este tema es la maquinita de hacer billetes o directamente subir impuestos. Recuerdo cuando se bajó el impuesto a las ganancias, yo y algunos diputados más, Luciano Laspina, Suárez Lastra, distintos espacios políticos, todos integrantes de Juntos por el Cambio, dijimos, ¿y este agujero de 40.000 millones de pesos, cómo se va a pagar? Ah, le vamos a meter impuestos a los ricos. Pero no se están dando cuenta que no le están metiendo impuestos a los ricos, le están metiendo impuestos a las grandes empresas que se están yendo del país, porque encuentran un clima más favorable de negocios y porque no tienen 177 impuestos que pagar como la Argentina. Y como si esto fuera poco, la gran industria, porque eso lo tenemos que entender, que es el campo, que es la fuente más rica de divisas, le pusimos la pata encima. Cepo a las exportaciones, cargamos más las retenciones, hasta que ya no den más, y no nos damos cuenta que justamente el campo es lo que más tenemos que cuidar. Y les aclaro que no tengo ni una maceta. Tenía 50 hectáreas que plantaba limones en San José, en la provincia de Tucumán, ya tampoco los tengo. Entonces, lo que voy es a esto, que la fuente más rica, subimos las retenciones, expoliándolos, y es la gente que no puede emigrar del país porque tiene la tierra ahí. El chacarero al cual impusimos el impuesto a los grandes patrimonios, tuvo que vender un chacarero al norte de Córdoba. Amigo mío me dijo, ellos creen que yo la plata voy y la saco del banco. No, me dice, tengo que vender un tractor para pagar este impuesto a las grandes fortunas, porque yo lo tengo anclado acá, porque yo soy un productor, no soy un especulador. Y del mismo sentido, también cuando fue el impuesto a las sociedades anónimas, ¿qué hicimos? Le bajamos la alícuota a los que retiran utilidades y le subimos a los que reinvierten. ¿Qué queremos hacer? Destrozar el aparato productivo. Una de las últimas leyes que votamos fue la de biocombustibles. Una ley que había sido generada por el propio kirchnerismo. Esa ley generada por el propio kirchnerismo, esa ley fue justamente modificada en perjuicio de los sectores agropecuarios y en los sectores que producen el bioetanol y el biodiesel, que son realmente los que a través del maíz, de la soja, del azúcar, pueden generar nuevas fuentes de energía a través de cortar el diésel que proviene de... Y por otra parte, favorecemos el medio ambiente y por otra parte también no estamos actuando, gastando las reservas que no son renovables, como es el petróleo y el gas. Totalmente. Último minuto, por favor, Jorge.
Sí, simplemente, por supuesto que no voy a extender en el tema vacunas, simplemente lo que digo es esto. A todo esto hay que sumarle un desequilibrio institucional significativo, el abuso y uso que se hicieron de los derechos de necesidad y urgencia, estando el Congreso en funciones. Violaron el artículo 99, inciso tercero de la Constitución, y como digo yo siempre, entre la salud y la economía, optaron por la impunidad de Cristina, optaron por intentar hacer, que afortunadamente no lo lograron, una reforma judicial no para la gente, sino para satisfacer y frenar las causas que se encuentran en Comodoro Pi, porque la reforma estaba exclusivamente direccionada no a los problemas comunes de la gente, como puede ser un juicio de desalojo, daños y perjuicios, medianería, propiedad horizontal, sino que estaba focalizada exclusivamente a los 12 juzgados federales de Comodoro Pi. Y lo último que quiero decirles es que tenemos la obligación nosotros como oposición frente a una crisis política como la actual y crucial para el funcionamiento de la democracia, es la necesidad de construir sin fisuras una oposición lo suficientemente sólida para que tengamos crecimiento económico, pero que también tengamos calidad institucional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Enríquez, muy claro como siempre. Tendremos que hacer todo un evento con él de toda la experiencia, de la vasta experiencia política que tiene, conociendo todos los recovecos de la política criolla nacional, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Ahora tiene justamente la palabra, sus 10 minutos para exponer, hacía referencia a nuestro primer panelista, justamente un hombre de campo. Un hombre que yo lo defino como polifacético, porque ha ocupado diversos cargos, sobre todo en provincias como Chaco, provincia de Santa Fe, tan productiva esta última para la República Argentina en todo sentido de la palabra, donde hay gente realmente de trabajo que quiere trabajar y en paz. Es lo único que busca. Él es abogado, además. Fue, por ejemplo, entre otras cosas, vicepresidente de CRA, de la Confederación Rurales Argentinas, para hablar de una de las tantas instituciones donde fue presidente o vice, a su vez, ha ocupado muchísimos cargos y sabe muchísimo del tema campo, como productor también que es. Él nos va a hablar precisamente del cepo al aparato productivo todo, por parte del actual gobierno nacional que estamos sufriendo todos los argentinos. Así que tiene su momento a partir de este instante, los 10 minutos, reitero, como de cada panelista, precisamente Juan Horacio Capozolo. A ver si te escuchamos. No te estamos escuchando. A ver, Juan. Está muteado, Sergio. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Comenzamos Discúlpenme, ahora, por favor. Yo soy más bueno para el caballo que para la computadora, así que perdónenme todas estas cosas. Ya está domado, ya está domado. Ya está. Muy bueno, muy bueno. Bueno, le agradezco entonces a todos ustedes y a la audiencia. La verdad que no es fácil explicar un tema económico, político, cuando en realidad este es un tema sociológico y casi diría psicológico por parte de algunos actores, ¿no? Han decidido cerrar la economía, cerrar la exportación, cuando lo que más se necesita es la entrada de dólares, lo que más se necesita es comprar insumos, y para comprar los insumos necesitamos dólares. Eso fundamentalmente, quiero dejar bien aclarado, en este momento el sector agropecuario no consigue, por ejemplo, cubiertas para las maquinarias agrícolas, no se está consiguiendo, para las camionetas es muy difícil conseguir, y lo que yo dije en algún momento, te lo dije a vos, íbamos a tener problemas con la industria automotriz, está pasando, no hay dólares, nosotros nos damos el lujo de cerrar nuestra economía. Evidentemente, el gobierno peronista transformado hoy en kirchnerismo no aprende, no lee su historia porque está acostumbrado a escribir la historia, no a hacerla. Yo recuerdo allá, más por haber leído, que por esa época yo estaba naciendo, cuando Perón, ahí cuando inauguró las sesiones legislativas en el año 50,
hizo un llamado al campo, hizo un llamado a producir más y consumir menos, porque estaba aprendiendo de lo que significaba el trastorno de la economía cuando estamos consumiendo las divisas que producía el campo. Es más, hay algunos manuales escolares que se guardan de aquella época donde habla de hacer feliz a la gente de campo. Bueno, evidentemente no se aprende, no se lee historia o se escriben historias distintas. Hoy, con este cierre de la exportación de carne, que es lo que quisiera tal vez explicar, es que el primer perjudicado es el productor chico. Nosotros en lo que hace a la provincia de Santa Fe, al norte, o sea, el norte de Santa Fe, provincia del Chaco completa, el 90% de los productores tienen menos de 200 animales. Menos de 200 animales. Ese productor al que le has cortado la posibilidad de vender o que le has cortado la posibilidad de tener un precio adecuado por esa vaca vieja, que es como la máquina que descarta una industria, hoy es el primero que está sufriendo las consecuencias. Y no es de ahora, ¿no? Aclaremos que en el último censo del 81 se ve cómo va desapareciendo los productores chicos. El gobierno lo toma, seriamente, como que son los productores grandes que tragan a los chicos. Si no es así. Los chicos van desapareciendo por falta de oportunidades y de condiciones para seguir trabajando. Estos productores que con 200 animales tenían un ingreso un poco menor de un empleado de comercio, hoy se ven privados de eso. Quiero aclarar a los que no conocen, no están en el campo, que esa vaca vieja, que es la vaca que nosotros exportábamos a China, que dio lugar a todo esto, es la vaca que hoy 30, está muriendo en el campo por falta de pasto. Eso, a su vez, el no tener esa vaca morir en el campo, el productor no poder venderla, ese productor tiene que vender los animales más chicos, las hembras de reposición, lo que eran las futuras madres, y ve agotar su stock. Argentina va a sufrir un aumento del precio de la carne para el mes de septiembre que se van a tener que acordar. ¿Por qué? Los feedlots están encerrando el 50% de lo que tenían que tener encerrado en esta época. Esta vaca va a morir. El productor, a su vez, que tiene novillos grandes para exportación, esos novillos de tamaño más grande, novillos que se produce en las zonas marginales por las cruzas necesarias que hay que hacer para aguantar los calores y todo lo que significa producir en estas zonas, tampoco encuentra el precio adecuado o el comprador. Entonces, ¿qué sucede acá? Te queda el animal de consumo. El animal de consumo, que es el que consume cava, y cava más que Gran Buenos Aires, es el animal que desencadenó otra vez este problema. Este animal siguió aumentando, porque este es un problema que está afectando a la clase baja socioeconómicamente y a las zonas marginales. Este animal es el que había subido un poco, y me hace acordar cuando Kirchner cerró las exportaciones, porque estaba dando un discurso y una mujer se tiró de los pantalones y le dijo: la carne está cara, y en esa reacción típica de algunos políticos, lo excluyo acá al amigo, dijo: cierro las exportaciones. Eso llevó a que nosotros perdamos 12 millones de cabezas de ganado, y son los 12 millones de cabezas de ganado que no se han logrado recuperar y que hacen que el precio sea sostenido, sobre todo por la entrada después de China. Entonces, esto irracional de que por impulsos se maneje la economía y que el gobierno no comprende que la biología no responde a caprichos humanos. Señores, va a haber faltante de hacienda, va a haber aumento del precio por un problema de oferta y demanda, por un problema de que no se puede producir así. Y si a nosotros nos quitan las condiciones para producir,
No lo podemos hacer. Ahora aparecen con una serie de créditos. Es increíble, creen que eso va a solucionar la cosa, porque parece mentira, no entienden que entre un problema financiero y un problema económico hay una gran diferencia. Esto lo están llevando no solo a este problema del campo, lo están llevando al problema de la economía global del país, porque se siguen con el endeudamiento, porque siguen pagándole disparates, los intereses, porque tienen que mantener esta rueda, porque piensan que esto es un problema financiero. No, señores, este es el problema que explota. Aclaremos. Hoy, si Tomás no va a haber dinero suficiente para pagar los intereses de la deuda interna, porque es otro tema. Se habla de la deuda externa. Acá el problema que estamos teniendo grave es la deuda interna y las condiciones que se están dando cuando Cavallo tuvo que echar mano a todos los ahorros. Eso no le quepa, a mi juicio, la menor duda. Y el campo lo quieren decir, mire muchacho, le voy a dar un crédito y mañana va a haber más carne. Esos créditos los pueden tomar los feedlot, pero eso antes de 90 días no va a estar. Y en esos 90 días, ¿qué va a suceder con el precio? Esta es más o menos hoy la posición del campo. Y la posición de qué vaca o qué nos impidieron exportar. Es una vaca que acá no se consume, esa vaca vieja, que por la estructura de producción, justamente cuando hablé de los productores chicos, no tiene posibilidades de engordarla, de ser forraje, estamos hablando de zonas marginales. Entonces esa vaca o iba a faena o se moría. Esa vaca, ¿qué sucede? No iba a faena porque valía tan poco que no compensaba el flete. En este momento, antes del cierre de explotaciones, se podía mandar a faenar, se compensaba y era un recurso. Hoy lo han hecho desaparecer. Y lo increíble es que prohibieron exportar los huesos, por ejemplo. En Argentina nadie consume hueso. El hueso duro va un poco a hacer botones, o IVA. No se consume. Los chinos lo hacen hervir un montón de horas, sacarle esa gelatina, el tuétano que está adentro, y lo toma un caldo. Acá eso no sucede, porque acá el gobierno tiene preparada la polenta, así que esos calditos no los vamos a comer. A ese nivel de ridiculez hemos llegado, y hay otras que no se pueden comentar ya así en público, que muestran que toda esta improvisación que estamos generando nos va a llevar a un desastre. Eso lo dice un ganadero, pero sin duda es lo que creo que debemos transmitir con respecto a decir, la economía, señores, no se maneja así impulsivamente, hay que saber. Y el gobierno no cree en la iniciativa de los capaces. Evidentemente, él no cree que el campo sea capaz, no aprende de los errores de los 49, de los 50, los errores del 2006 y lo que vuelve a suceder ya en poco tiempo. Bueno, no sé si agoté mis 10 minutos o no, pero... Sí, exactamente. Estamos sobre los 10 minutos exactos, ¿eh? Un relojito. ¿Querés decir algo más? 30 segundos más para... No, después volvemos un poco en las conclusiones, tal vez. Totalmente. Muchísimas gracias, Juan. Es toda una experiencia. Justamente es una voz cantante en toda la zona que hemos mencionado, por toda la vasta experiencia que tiene y por esto de ser polifacético. Entonces, entiende y comprende lo que otros por ahí no terminan de comprender o de entender precisamente. Así que gracias por haber estado. Bueno, pasamos ya entonces a nuestro tercer panelista. Él es geólogo, pero además también es abogado. Ambos títulos lo ha obtenido en la Universidad Nacional precisamente de Córdoba, pero también tiene un posgrado en ingeniería de petróleo precisamente, y eso ya lo ha realizado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en todo lo que son, o tiene que ver o hace referencia a asuntos corporativos,
gerenciamiento y también administración de empresa. Ha ocupado posiciones, hay que decirlo, en distintas empresas de envergadura, tanto mineras como de hidrocarburos, y también empresas proveedoras de ese tipo de industria, ¿no? Y ha ocupado cargos también en el ambiente estatal o público, como lo quieran denominar. Últimamente se está justamente movilizando más que nada como un verdadero consultor, conocedor de todo esto, es decir, de petróleo, de gas y de minería. Así que nos va a hablar precisamente él de las posibilidades y también de los beneficios justamente de inversión, qué tema, qué palabra para la Argentina hoy, en hidrocarburos y también en minería durante la transición energética. Así que tiene la palabra el doctor Fabio Casarín. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un saludo para toda la audiencia y el resto de los panelistas. Como vos lo nombraste en el título, ¿no? Estamos en una década ahora de transición energética, ya que el país se ha comprometido hacia el año 2030, conjuntamente con otras naciones de la Tierra, a disminuir las emisiones de carbono, lo que va a significar un traspaso del uso de energía fósil o energía no renovable hacia otro tipo de energía llamada más limpia, llamada energía verde. En esa etapa estamos ahora yendo hacia esta transición energética. ¿Y qué ocurre? La demanda de minerales en los próximos años se va a incrementar de manera notable, ya que todos esto, lo que sea electromovilidad, pasar del automóvil o de vehículos utilizados con combustible fósil, vamos a pasar a vehículos eléctricos, las turbinas eólicas para el viento, todo lo que sea los paneles solares, la energía fotovoltaica, todo va a necesitar una gran provisión de minerales para poner en marcha esta energía más limpia. Se habla de que puede llegar el aumento de la demanda de minerales con respecto a lo que existió en la década pasada a superarse hasta en un 500%. Estos minerales son los principales donde se va a aumentar la demanda, son el cobre, el litio, el aluminio, el cobalto y el níquel. Los dos primeros, cobre y litio, representan una oportunidad muy buena para nuestro país. Por ejemplo, el litio, que integra conjuntamente con Bolivia y Chile, el denominado Triángulo del Litio que tenemos en el noroeste del país, con los dos países hermanos. Argentina en este momento está ocupando el cuarto lugar en la producción de litio, detrás de Australia, Canadá y Chile, solamente teniendo en marcha dos proyectos mineros o dos salares. Uno, el Salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, y otro es el Salar de Cauchari o Lagos en la provincia de Jujuy. Pero existen aproximadamente 30 proyectos mineros de litio, que están algunos en etapa de exploración avanzada y otros por obtener la fertilidad. O sea que nuestro país está destinado, digamos, a ser, si se cumple esto, a pasar del cuarto productor mundial a poder ser el primero. Y además es el tercero en reservas, detrás de Australia y de Canadá. Bien, respecto al tema del cobre, que es el otro mineral importante, sobre todo en la electromovilidad como conductor eléctrico, en este momento Argentina no tiene producción de cobre en yacimientos, pero tiene una decena de proyectos que están ahí tratando de obtener la fertilidad. Uno es un proyecto muy grande, que está en San Juan, ya obtuvo factibilidad minera y podría empezar la construcción en el próximo año. Las reservas que tiene Argentina de cobre son de 66 millones de toneladas. Les quiero dar un ejemplo solamente de qué es lo que va a pasar con el cobre en la transición energética. Hoy, por ejemplo, un automóvil que se conduce con energía fósil, o sea,
gasoil y nafta, este automóvil lleva 7 kilos de cobre en su construcción y un automóvil eléctrico lleva 70 kilos. O sea que 10 veces va a aumentar la cantidad de cobre en un vehículo eléctrico. Así que imagínense, bueno, la oportunidad que tiene nuestro país con 66 millones de toneladas de reserva. El 60% de estas reservas están en la provincia de San Juan y vale la pena que lo... El artículo 124 de la Constitución nos determina que los recursos minerales pertenecen a las provincias. Entonces, San Juan es una de las provincias mineras que tiene una casi escasa o nula conflictividad social, como sí tienen algunas otras provincias que tienen recursos minerales en el país. Bueno, esto es en cuanto a las características que presentan estos minerales, pero vale la pena destacar el régimen legal que tiene la Argentina, sobre todo porque, bueno, esta transmisión seguramente va a ser escuchada, como dijo Sergio, distintos lugares del mundo y por inversores que pueden tomar estos datos. En el tema minero, Argentina tiene un régimen que podemos denominar como liberal o privatista, ya que el Estado tiene prohibido intervenir en la explotación de yacimientos mineros. Estos deben ser otorgados a perpetuidad a las compañías o inversores privados, y el Estado no puede, por supuesto, intervenir en este régimen. Eso en cuanto al tema legal, y en el tema 24.196, que es la Ley de Inversiones Mineras, que es una ley de promoción de la minería, que es muy importante para el inversor, ya que, por ejemplo, la principal característica que tiene la ley es que tiene 30 años de estabilidad fiscal y cambiaria, es decir, durante 30 años el inversor no va a sufrir ningún cambio en la alícuota de los impuestos y en el régimen cambiario. Después tiene devoluciones del IVA por inversiones en exploración, maquinarias que se deben necesitar. Así que bueno, creo que estamos en una oportunidad muy importante que el país, la verdad, no puede desaprovechar y tiene que poner en marcha esto y tratar de que vengan los inversores para desarrollar este tipo de yacimientos. Creo que me queda tiempo para hablar un poco de petróleo. Petróleo y gas son otros elementos importantes en la Argentina. Ustedes han hablado mucho, sienten, de Vaca Muerta, de lo que se llama petróleo y gas no convencional, que es el petróleo que se extrae de esquistos o de yacimientos de baja permeabilidad. En los últimos 2 años, en Argentina, la producción de petróleo no convencional se ha duplicado y ya ocupa el 20% del total, y la producción de gas, que hace 4 años el gas no convencional ocupaba el 10% de la producción total de gas, ahora el gas no convencional es el 43%. Y como todos saben, todas las industrias, el campo, por ejemplo, que habló recién el otro invitado, cualquier industria, digamos, se moviliza con este combustible, ¿no? Que es principalmente el gas, y en otros países del mundo con el carbón. Por eso es importante tener en cuenta estas reservas que tiene Vaca Muerta, que han aumentado un 15% en la provincia de Neuquén, y también Argentina cuenta con un régimen especial de promoción de estas industrias, con devoluciones de IVA, con un 20% de libre disponibilidad de crudo para exportación y de liquidación de divisas en el extranjero, para el caso de que se incremente la producción de petróleo. Hay un régimen de disminución de derechos de exportación, por ejemplo, cuando el petróleo pasa los $60, en este momento estamos en 70, se paga un 8%, pero cuando disminuye de $45 el barril, hay 0 derecho de exportación o de retenciones, ¿cierto? Un tema que conoce muy bien la gente del campo que habló antes y que
que pesa mucho en la economía de una empresa. El petróleo también pertenece a las provincias, es un recurso natural. Las provincias son las que otorgan las concesiones mineras. La diferencia que tiene con los minerales es que las concesiones no son a perpetuidad, pero igual tienen un largo lapso de tiempo para que el inversor recupere su capital. Por ejemplo, para el caso del petróleo no convencional son 25 años, para yacimientos convencionales 35 años, que pueden ser prorrogables hasta por 10 años más. Y después está nuestra plataforma continental, ¿no?, que todavía está virgen, con algunos vestigios de manifestaciones de petróleo y gas que ha habido allí, pero que debe tener una exploración más avanzada. El Estado debe inmiscuirse más en tratar de que vengan inversiones para la plataforma continental. Está por salir ahora, dentro de poco, un plan de incentivos para que se va a presentar próximamente en el Congreso, y se ha estado hablando un poco ahora con los gremios, para el desarrollo de este tipo de cuencas, y estos yacimientos offshore o costa afuera tienen una concesión de un periodo de 30 años. No sé cómo estoy con el tiempo, Sergio. Estamos en el tiempo ya. Si querés 30 segundos más para redondear. Bueno, no, simplemente esto fue un poco la presentación de lo que es. Después, en todo caso, en las conclusiones, y algún minuto más redondeamos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. De esta manera entonces damos por cerrada la primera ronda de nuestros 3 panelistas en esta 11ª edición del Fórum Global Argentina. Siempre con el agradecimiento para la CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad justamente de la industria extractiva aquí en la República Argentina. También para 1770argentina.com, defendiendo los valores de un tal Manuel Belgrano. Algunos se olvidaron de quién se trataba. Qué bueno sería que otra vez den vuelta a la página del día de hoy y vuelvan a rever todos los valores de ese tal Manuel Belgrano. También el agradecimiento para la Asociación Argentina de todo lo que tenga que ver contra la lucha del cibercrimen en la Argentina, pero también a escala internacional. También para Radio Realpolitik y para la agencia expresonews.com, lo que tenés que saber. De esta manera, damos ya en el mismo orden comienzo a la segunda ronda, que consta, le recordamos a nuestros panelistas y también a toda la audiencia mundial, en el planeta todo, justamente, que tiene cada panelista 3 minutos para sacar conclusiones de su propia exposición, claro está, de la primera ronda. Así que tiene la palabra a partir de este instante justamente el diputado nacional de Juntos, a través de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justamente el doctor Jorge Enríquez. La primera impresión que me lleva hasta a reflexionar es que estamos todos de acuerdo en que la situación económica es compleja, es difícil, con un Estado voraz, pero que evidentemente tenemos afortunadamente recursos para poder enfrentar. Yo lo escuchaba recién al amigo de la industria, vinculado a la industria de la minería, y yo señalaba que lo que son las energías no convencionales, como la energía eólica en el sur, la energía solar en el norte, el litio. Cuando escuchaba hablar del litio y del cobre, yo decía, realmente me sorprendió esto de 7 kilos, necesito un auto hoy, y con los autos eléctricos va a pasar a 70, y tiró una cifra, porque yo tengo la costumbre que anoto todo, 66 millones de toneladas. La oportunidad que tenemos nosotros en el mercado internacional, cómo tendríamos que estar generando más desgravaciones impositivas para alentar que llegaran inversores con ganas de producir, con ganas de generar empleo. Por supuesto que nadie dice, yo tengo una visión de lo que debe ser el Estado. El Estado no debe ser un Estado paquidérmico que meta más presión tributaria a todos los sectores, porque esto necesariamente lleva a la larga o a la corta más emisión, más inflación. Este círculo vicioso, es el círculo vicioso que nos ha llevado a la decadencia.
Yo siempre digo que la Argentina es el único país del mundo donde la experiencia no se transforma nunca en enseñanza, que siempre estamos chocando con la misma piedra, que persistimos. Es como que, como decía el padre un amigo mío respecto de los hijos, ¿no? Que decía, sigan ustedes llevando por el mundo con orgullo, es ignorancia, es lo que nos pasa a nosotros. No nos damos cuenta, no nos percatamos que 20 millones de personas, de argentinos, por tirar un número no al voleo, sino un número muy global, donde tenemos que incluir en esos 20 millones de personas a 12 millones de trabajadores activos, 12 millones de trabajadores activos que mantienen a 20 millones de personas que cobran cheques del Estado, ya sea jubilaciones y pensiones, ya sea empleados públicos, pensiones no contributivas, planes sociales Progresar, planes sociales Argentina Trabaja, seguro de desempleo, y así hasta el infinito. Y seguimos con ese asistencialismo que hace que 3 generaciones de argentinos no sepan lo que es el trabajo. Tenemos que hacer los planes de empalme, que esos planes fueran, como en otras partes del mundo, los seguros de desempleo. Hemos estudiado el sistema en Bélgica, en Francia, cómo funciona en el Reino Unido, y que son realmente por un espacio temporal muy reducido, y que tienen que presentarse a ver si a las oficinas de empleo, a ver si estatales, a ver si han buscado o no han buscado empleo. No es posible que en plena pandemia haya quedado 700.000 personas sin trabajo y el Estado haya creado 103.000 nuevos puestos de trabajo. Quiere decir que el Estado sigue siendo gran empleador. ¿Quién financia ese Estado? Miren, y con esto concluyo. Hace muchísimos años, en 1946, Jorge Luis Borges escribió, lo pueden googlear y lo van a encontrar seguro, un brevísimo ensayo, son creo que 3 o 4 carillas, que se llama Nuestro pobre individualismo. ¿Qué es lo que dice ahí el Jorge Luis Borges? Señala que para los argentinos el Estado es una entelequia, es algo que está ahí en el aire, que no se sabe cómo está, pero que hay que exprimirlo, como decía Juanchi, que veo ahí, que decía, como si fuera una vaca lechera, sacarle todo el... Y no nos damos cuenta que ese Estado lo mantenemos todos nosotros. Yo soy uno que cobra un cheque del Estado como diputado, pero por el otro lado, como de la otra ventanilla, hago mis impuestos y tengo que pagar empleados y veo que mis ingresos del sector privado están mermando, yo digo, paren un poco, 177 impuestos, tenemos la presión tributaria más alta del planeta por debajo de un solo país, que muchos ni lo conocen, con el respeto que merecen los habitantes de ese país. Las Islas Comoras en el África. Tiene la presión tributaria más alta que nosotros. Y seguro que debe ser algún lugar donde debe haber alguna suerte de situación muy, muy, muy extraña, porque yo lo he estudiado, y que las Islas Comoras están en la cabeza. Entonces yo lo que digo es esto, las recetas que hemos probado, subyace el pensamiento mágico que el Estado todo lo soluciona, y vimos que el Estado fracasó, y démosle la posibilidad al privado. Recién lo escuchaba el amigo del campo, y decía, siguen todavía pensando en los grandes terratenientes, hablan de oligarquía. Miren, yo les digo una cosa, vengan al Congreso un día, y lo mismo que yo escuchaba cuando ingresé, tenía 11 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, es lo mismo que escucho acá, la oligarquía vacuna, los grandes terratenientes. Piensan que es así, no saben que está lleno de chacareros que son hijos de inmigrantes tanos o gallegos, o libaneses, o judíos en la Mesopotamia, y que además eso que ellos piensan, los grandes terratenientes, las grandes fortunas de las familias aristocráticas de Buenos Aires, los que se llevaban que tiraban manteca al techo, decían, y que se llevaban la vaca en el barco para todo. No existe más, porque en los casos tenían hijos que no tenían vocación de seguir trabajando la tierra, trabajando el campo. Entonces vinieron con esa savia generosa que nos trajo la inmigración europea, vinieron ellos a trabajar la tierra, y eran pequeños latifundios, y todavía uno los escucha acá hablar de eso, de la oligarquía vacuna, y después el imperialismo yanqui, permanentemente eso les atrasa el reloj de la historia. Así no vamos a ir para adelante jamás. Espero que podamos revertir la bisagra de la historia. Por favor, bueno, ¿no? Bien. Porque se trabó ahí justamente el sonido. A ver si lo podemos recuperar y redondear también, Jorge, si me escuchás. No, terminé con eso simplemente. Esperemos que en algún momento podamos poner una bisagra a la historia y nos demos cuenta.
Hay un libro, yo me gusta citar esa cosa, hay un libro de un periodista, Daniel Mushni, que compara 3 países, 3 destinos. Y esos 3 países estuvieron subyacentes en esta charla, porque cuando habló del litio Fabio, hablaba de Australia y Canadá. 3 países con geografías muy semejantes, 3 países que la agricultura y la ganadería fueron muy poderosos y los minerales. Esos 3 países tuvieron destinos distintos. 2 fueron en la senda del progreso, nosotros fuimos en la senda del atraso. Gracias. No, por favor, muchísimas gracias, Jorge. Y le damos rápidamente ya nuestros 3 minutos precisamente a Juan Horacio Capozzo. Bueno, me tomas bien, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, la verdad que estaba escuchando lo de Jorge, me pareció bárbaro, y quería hacer una acotación. La otra vez en una charla, una señora me dijo, muchas gracias, porque ahora entiendo lo que es el Estado. Sé que me pegó muy fuerte eso, porque la verdad que es lo que reflejaba, el de que el país no sabe lo que es el Estado. Entonces es la vaca lechera, otra la tengo ahí, no sé quién le da de comer, no sé de quién es. No se sienten parte del Estado. Y es por eso que se permite a lo que estamos llegando. Todo el mundo sacamos, nadie sabe quién aporta, de dónde sale, ni a quién responde, quién debería controlarlo. Yo voy a tratar de ser breve, porque no sé calcular los minutos, pero de todo lo que iba a decir, me quedo con algo que sucedió acá en Reconquista, Santa Fe, hasta ahora, hace poco. Las usurpaciones. Comienzan las usurpaciones, agarran un campo pegado a Reconquista, un campo chico, un minifundista, un tambo de subsistencia, que pobre hombre cada vez podía trabajar menos. Fui a hablar con él, me contó realmente lo que estaba pasando, y ahí después hablé con la gente que estaba usurpando, y creo que ahí se resumía la historia argentina, la historia por lo menos de la ganadería en estas zonas. ¿Qué pasa? Toda la gente, los usurpadores venían emigrando de pueblos forestales y pueblos ganaderos de la cuña boscosa santafesina hacia la ciudad, que le daba, en teoría, oportunidad de conseguir trabajo. Iban generando sus asentamientos. Del otro lado, este señor, con un campo chico, de muy poca productividad, porque es esta zona marginal, donde se iba, digamos, el crecimiento demográfico de su propia familia iba superando sus posibilidades de crecer. Entonces quedaron 9 dueños en un campo chiquito, donde él y un yerno eran los que trabajaban las vacas para ordeñar. El asentamiento, primero robaron los alambrados, metieron los caballos de carrera clandestina en el medio. ¿Qué significa? No le hemos dado solución como país a esos pueblos que se van desapareciendo porque no hay oportunidades económicas, donde, como dijo una mujer, acá la única oportunidad que ven nuestros chicos es ser policías. Punto. No hay otra salida laboral. Y por el otro lado, una familia que ve desaparecer totalmente sus posibilidades de crecer, y se va haciendo un minifundo y chocan y se genera el conflicto. Ese conflicto es el conflicto argentino. El conflicto de economía que no crece, que no distribuye porque no crece, porque acá el trabajo, digamos, el hombre, la producción no crece en Argentina. En este momento y hace tiempo, yo también dije en una oportunidad, en 2006-2008, en un discurso, que los únicos que habían comprado campo, que yo tenga conocimiento, eran los políticos y los proveedores del Estado. Yo no tenía conocimiento y desafiaba que me digan un ganadero que con una tasa de retorno del 3% anual sobre capital invertido pueda seguir comprando campos. Y hoy, vamos a ir un mes atrás, ¿quién es el único campo que se pudo vender
ahí en Santiago contra Salta, lo compró un ex gobernador, actual integrante de la Cámara. Es lo único. Entonces, esa es la realidad argentina. Esa es una realidad de corrupción, de falta de oportunidades, de no entender el mérito del trabajo. Con eso concluyo. Perfecto, clarísimo, Juan. Yo te digo que averiguá si por ahí un tal Randazzo no acaba de comprar por tu zona. Era de una provincia más chiquita el que compró. No estaba tan mal, y no un campito precisamente, ¿eh? No un campito precisamente. No viene por chisme, No, esto es concreto. No, por eso te digo. Vi el boleto. Yo no me... Sabés que yo no me manejo con eso, por eso me lo estás por eso digo que a veces las redes ponen... yo vi el boleto. Uno sabe el ejercicio de su profesión, digo. Vos me lo estás ratificando, fíjate que lo estamos haciendo público y a escala internacional. Así como será que uno lo tiene chequeado, ¿no? A través de todo. Y para redondear, unas 1.500 hectáreas. Alguien que siempre está en las elecciones argentinas, le cuento a los ciudadanos del mundo, funcional a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Presentándose solo, termina siendo funcional. A eso me refiero. Bueno, ahora sí. Estoy intrigado. Porque, compañero, estoy haciendo, pensando mentalmente quién, gobernador y actual diputado nacional. Integrante de una cámara, no dije diputado. Acá dimos apellido, así que en la información que yo mencioné y que ratificó Juan, ya está todo hecho. 1.500 hectáreas. El que yo digo es otro, son varios. Ese no, está bien. Está bien. Vos hablaste de Randazzo. Yo estoy hablando de otra. Cosa, pero bueno. Vamos a final, entonces. Vamos al final, los impuestos en porcentaje, hasta con razón social comprada y todo. Así que se ve que da buenos dividendos esto de ser funcional al frente de todo, ¿no? Aunque aparezca con una lista separada. Pero bueno, dejémoslos ahí. Vamos también ahora justamente a darle a nuestro tercer panelista en el orden sus 3 minutos para que pueda justamente sacar conclusiones de su propia exposición. Fabio Casarín tiene la palabra otra vez. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, estamos hablando con los otros panelistas, se refirieron a lo que es la importancia, ¿no?, de la generación de empleo, de que no sea como ocurre hoy, que el Estado es el principal empleador. ¿Y cuánto podrían contribuir, ¿no?, estas industrias de las que yo he estado mencionando, la minería y la industria de los hidrocarburos, a que esto suceda? Fíjense en la historia. En la asamblea del año 13, cuando el país todavía no estaba independizado, pero ya tenía su primer gobierno patrio, en ese momento, esa asamblea sancionó la primera ley de fomento minero, que se determina que fue un 7 de mayo, que por eso ese es el Día de la Minería. O sea, estos legisladores, digamos, que teníamos en esa época, ¿cómo entendían la situación mucho mejor que los que vinieron después y los que están ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué querían hacer? Que entendían perfectamente que el país tenía que producir, y tenía que producir en base a las riquezas naturales que tenía para poder desarrollarse. Después vino el Código de Minería en el año 1880, que declaraba a la industria, esto es una ley nacional, el Código de Minería, de utilidad pública. Utilidad pública, ¿por qué? Porque está al servicio de todos los ciudadanos. Por eso, hoy, nosotros, en la industria, tenemos que enfrentar situaciones donde tenemos personas, mucha gente que no solamente están en contra de la minería, sino que no quieren que la minería se desarrolle en el país. Algunos de ellos son también legisladores, ¿no?, que deben ser compañeros del diputado Enríquez en su Cámara, no digo del mismo partido porque no lo sé, pero que seguramente están en esta Cámara porque lo declaran frecuentemente. Ahora,
yo digo una cosa, si no explotamos nuestros minerales, si no explotamos nuestros hidrocarburos, no sé con qué tecnología vamos a vivir, de dónde van a salir divisas, que nosotros, las divisas entran producto de las exportaciones. Una de las principales industrias es el campo y la otra es la producción de minerales, producción de petróleo, de gas que tenemos para exportar. Entonces, si nosotros no hacemos eso, no sé, queremos vivir ¿cómo? Queremos vivir bien, pero que no nos toquen nuestros recursos. Realmente es imposible que eso suceda. Y recién, bueno, el diputado también puso el ejemplo de Canadá y Australia, países plenamente desarrollados en el mundo y que tienen y explotan sus recursos minerales, obviamente con todo el cuidado del medio ambiente, con leyes de sustentabilidad minera, absolutamente con todo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Realizar todos los cuidados ambientales, pero nunca prohibir el desarrollo de estos recursos. Y hoy el país, además de contar con el recurso en sí mismo, tenemos profesionales, los técnicos preparados, porque se ha desarrollado la industria en estos últimos 20 años, como para poder emprender esto. Entonces, es una oportunidad que estamos desaprovechando. En algún momento, todas estas reservas que tenemos de litio van a ser reemplazadas seguramente por otro mineral, porque antes, hace 20 años, de litio no se hablaba. ¿Quién escuchó esto? El litio se utilizaba en las grasas, en algún otro producto, pero nunca como elemento para la electromovilidad, como componente de las baterías tecnológicas. Y bueno, en algún momento ya no se usará el litio y nosotros corremos el riesgo de quedarnos con el litio en nuestro suelo y no desarrollar la explotación. Entonces, bueno, esto es un poco la conclusión que yo quiero realizar, ¿no? Respecto a esto, que nos pongamos a trabajar con leyes que cuiden el ambiente, que favorezcan la sustentabilidad. Por favor, no paremos la producción, que no tengamos leyes prohibitivas como tienen algunas provincias que impiden el desarrollo de la industria. Perfecto, clarísimo, ¿no? Las reglas claras, las famosas reglas claras, y que a mitad de camino los inversores obviamente no se las modifiquen, ¿no? Porque de eso se trata justamente, como muchas veces dije, Fabio sabe, en mis editoriales, en mis diferentes programas radiales aquí en la Argentina, que a veces los tiempos, así como los tiempos universales no son los tiempos humanos, los tiempos muchas veces de la política y demás no son los tiempos de la minería, por ejemplo, que es una actividad de largo plazo. Entonces, el cortoplacismo argentino muchas veces, esa política de bacheo, como yo digo, muchas veces choca, ¿no? Con esa realidad de los tiempos de la minería. Así que, Sergio, te pido un segundito. Sí, por favor. Me gustaría, le voy a decir a Flavio y a Juanchi, sí. ¿Cómo me gustaría tener 2 diputados como ustedes? Se lo digo, créanmelo que la primera vez que los veo, acá no hay nada preparado. Porque 2 tipos, disculpe que se lo diga de esta manera, que los escucho hablar, y no quiero decir una palabra, pero las pavadas que yo he escuchado con el tema de la minería, está hablando alguien de la minería que me está hablando, minería sustentable, y me está diciendo, muchachos, avívense, el petróleo o el litio, a lo mejor dentro de 20 años no existe más, porque tiene razón. Yo hace 30 años no sabía lo que era el litio, y lo escucho hablar a Juanchi, y digo, acá escucho cada pavada con el tema acá, porque estoy enfrente del Congreso, escucho cada pavada de lo que dicen, ustedes no tienen ni idea, a veces las cosas que uno escucha y decir, y es tan de sentido común, tan de lógica, no están defendiendo intereses corporativos, están defendiendo la producción, y la producción es la generadora de empleo y de riqueza. Entonces yo escucho esto y la verdad que digo, se tienen que meter en lista de diputados, porque ustedes no saben los cachivaches que yo tengo acá. Se los digo así directamente. Porque con el tema de la minería, ¿saben las cosas, Flavio? ¿Saben las cosas que yo he escuchado acá con la minería? Sí, sí, yo lo he dicho. Está y clarísimo. después
Y te lo digo, mira, fuera de toda cosa política, yo estuve hace un par de años con Uñac. ¿Y sabes lo que me decía Uñac? Que es una provincia minera. Me decía, acá de repente viene con el tema del río Hachal y vino, ya está, en paz descanse, Pino Solanas, armaron un escándalo, sin conocer el tema, sin conocer que había, y la gente, pueblos enteros que se morían, pero por el otro lado, ojo, también hubo algunos pícaros que venían a apretar para hacer la denuncia, retirarla para favorecer a la empresa, o sea, colmeros. Claro. Entonces eso, disculpame, pero la verdad que primero noté todo, porque uno aprende siempre, y por el otro lado que digo, las cosas que escucho acá, y lo que escucho, y lo que veo acá, ayer, ¿para qué vamos a contar? Lo único que te quiero decir, Sergio, les agradezco de todo corazón a Juanchi y a Fabio, y a vos, por favor. No, por favor, los agradecimos, somos nosotros, tuvimos un final distinto, pero vale la pena, un diputado nacional con todas las letras que expresa. Sí. No es para pedir perdón, al contrario. Lo natural, cuando es bueno, también es dos veces bueno, así que está más que claro. Por eso mismo los desayunos de trabajo programados con respecto a la minería y demás quizás sean una herramienta fundamental para el futuro de la Argentina. El agradecimiento para todo mi equipo. Quiero agradecerles a Alan Mineo, a Aldana Valdés, a Mariano Bucchieri, también a Nicolás Vitrán, a Gustavo Nano, a Lucas Martínez Oriana, todo mi equipo que siempre trabaja, está en otro sector, no aquí en mi casa, pero bueno, están en otro lado, pero agradecerles por todo lo que hacen en todos mis programas radiales, eventos virtuales. Ahora comenzamos otro nuevo del sector inmobiliario nacional para todo el mundo también, y todo lo que venimos realizando con expresonews.com, la nueva agencia de noticias que está dando mucho que hablar. El agradecimiento entonces para Jorge, gracias Jorge, gracias Juanchi, para los amigos es Juanchi, Juan Horacio, pero para los amigos Juanchi, y gracias Fabio también por el aporte a esta 11ª edición del Fórum Global Argentina. De esta manera damos por finalizado el mismo. Muchísimas gracias y que sigan muy bien.